¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado. Es un gozo estar aquí en la casa de Dios en este sábado. Tantas visitas. Tenemos muchas visitas esta mañana, amén. Y cuántos rostros conocidos también para mí. Estoy aquí con mi esposa, hemos venido esta mañana del Valle de Shenandoah. Precioso lugar. Están todos invitados allá, ya saben dónde estamos. Y para nosotros es una gran alegría y un gozo estar aquí en la casa de Dios en este sábado. La iglesia de Arlington siempre tiene un lugar muy especial en nuestros corazones. Veo a nuestro hermano Alex allá. Veo a muchos hermanos aquí. Me cansaría de decir los nombres toda la mañana, pero quiero saludarlos a todos. Darles un cordial saludo por estar aquí en esta mañana. No es casualidad que nosotros hayamos llegado aquí en esta mañana, hermanos. En la iglesia de Dios siempre habrá un lugar para cada uno. El plan de Dios fue que nosotros lleguemos a este lugar cada sábado y que en este lugar nosotros escuchemos el pan de vida para la vida eterna. Gracias, Señor. Sin embargo, nosotros sabemos de que Satanás no está contento cuando la palabra de Dios se tiene que abrir. Sabemos que en este mundo no todo es paz. Sabemos que el enemigo está atento para destruir al pueblo de Dios. La Biblia dice en el Apocalipsis que descendió como un león rugiente para perseguir al pueblo de Dios. ¿Han visto ustedes a un león rugiente alguna vez? Hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes que cuando venimos a la casa de Dios hay un enemigo que siempre va a poner oposición. Yo quiero compartirles algo en esta mañana. Cuando nuestro hermano Pedro Becerra me llamó para poder tener el mensaje en esta mañana, tenía en mente porque Pedro me dijo, Jeffrey, ¿podrías por favor hacer un mensaje referente al tema de salud? Y por alguna razón siempre me relaciona con el tema de salud, ¿verdad? Será porque perdí peso, porque por muchas razones. Pero me encanta, a mí me apasiona ese tema. Y Pedrito me pidió. Pero cuando estaba preparando el material y preparaba el material en la semana, viendo y orándole al Señor qué tema podemos presentar, porque ya he hablado anteriormente aquí y yo creo que se habla, y ustedes creo que han tenido bastantes temas de salud también aquí en Arlington, ¿verdad? Traen doctores, se están instruyendo muy bien y hay mucha gente que viene aquí. Yo creo que muchos aquí conocen bastante del tema de salud, del mensaje pro salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y mientras trataba de preparar ese material, el Señor me llevaba a otro tema. Hasta que el día jueves me puse a orar y Señor, ¿qué está pasando? Porque cada vez que preparaba me iba para otro tema y mi mente se iba para otro tema. Así que el tema que realmente quiero hablar con ustedes en esta mañana es el mensaje de los tres ángeles. Algo pasa con el puntero, pero es el mensaje de los tres ángeles. ¿Aquí? ¿Funciona? No digo el color. Bueno. El mensaje de los tres ángeles, está bien todavía, ¿no? Es un mensaje que el Señor le dio al pueblo de Dios para pasar el último tiempo sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Estoy tan contento porque nosotros nos llamamos el remanente. ¿Cuántos creen que somos el remanente del pueblo de Dios? Somos la iglesia remanente, el pueblo remanente, es el último. Remanente quiere decir lo último que queda. Y tenemos una gran responsabilidad en esta tierra de proclamar el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, cuando se combina, dice la sierva del Señor, con la reforma pro salud, entregará frutos maravillosos, frutos frescos, frutos hermosos hacia la viña. Es por eso que Cristo, cuando hizo su ministerio en esta tierra, en el libro El Ministerio de Curación, Elena G. White nos dice a nosotros que la mayor cantidad de tiempo se la pasó, ¿qué cosa haciendo? Sanando. Cristo se la pasó sanando. Él predicaba
pero también hacía el mensaje. Cuando encargó a sus discípulos que vayan, les dijo, id, predicar, ¿y qué cosa más? Y sanar. Hermanos, el mensaje de los 3 ángeles, cuando está entrelazado con el ministerio Pro Salud, producirá frutos maravillosos, dice la sierva del Señor. Y en esta mañana nosotros vamos a revisar y vamos a hablar bastante del espíritu de profecía. He pasado tiempo leyendo libros que no había leído antes del espíritu de profecía y me quedo asombrado cada día. He estado leyendo testimonios para la iglesia, los tomos, son 9 tomos, hermanos. La sierva del Señor dijo que esos 9 tomos deberían haber 2 copias de esos tomos en cada iglesia. Y son 9 tomos. Solamente testimonios para la iglesia. Yo los insto a que los lean. Hermanos, hay tanto material del espíritu de profecía para nosotros, para prepararnos para los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos tiempos ya? Amén, hermanos, amén. Y así dice entonces que si nosotros entrelazamos esto, dice que hermosos frutos se producirán. Miren acá en la pantalla, vamos a leer juntos. Quiero que me acompañen ustedes. Dice aquí arriba, consejo sobre el régimen alimenticio. Dice, me fue mostrado que la reforma Pro Salud es una parte del mensaje del tercer ángel y están tan estrechamente relacionada con el brazo y la mano, lo están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben efectuar, dice, de concierto. Los hijos de Dios no están, ¿qué cosa dice? Preparados. Esto es algo que a mí me llamó la atención. No estamos preparados. La sierva del Señor dice, no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Tienen una obra que hacer en favor de sí mismos que no deben dejar que Dios la haga por ellos. Él ha reservado esta obra para que ellos la hicieran. Es una obra individual. Uno no puede hacerla por otro. Cada uno tiene que hacer esa obra, hermanos. ¿Qué más dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, esta es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Pero sin embargo, para poder nosotros hacer lo que el Señor nos manda, tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. ¿Cuál les dice la condición allí? ¿Qué dice allí? ¿No están en azul? No están preparados. Si nosotros no estamos preparados, entonces quiere decir que nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. Y la condición que tiene el pueblo de Dios es esta condición. ¿Creen ustedes que tenemos esa condición? ¿Creen ustedes que estamos dormidos? ¿Creen ustedes que la iglesia de Dios está dormida? Hermanos, la iglesia de Dios está dormida y al lugar que voy y al lugar que me invitan, la sierva del Señor dice, cuando vayamos nosotros recordemos a la gente que está durmiendo. Tenemos que recordar nosotros que nuestra condición es estar durmiendo, estamos durmiendo y tenemos que ser, ¿qué cosa? Despertados. Una persona me dijo, a mí no me gusta que me estén despertando cada rato, porque ya me desperté una vez, pero dime una cosa, ¿cuántas veces te tienes que despertar en la semana? Todos los días. Mientras nosotros vivamos en el planeta Tierra, mientras vivamos aquí, todos los días tendremos que ser despertados. ¿Hay algo malo en dormir? No. No hay nada malo en dormir, ¿verdad? No hay nada malo en estar en un sueño. No hay nada de malo tener sueños. Pero la iglesia de Dios está soñando. Ahora vamos a hablar un poquito cuál es el sueño de la iglesia de Dios. Pero muchos de nosotros soñamos. Soñamos muchos de nosotros con el mensaje de los 3 ángeles. Soñamos con la reforma Pro Salud. Soñamos con otros con la reforma de la vestimenta. Y otros sueñan con ir y hacer evangelismo. Y otros sueñan con ir y hacer tantas cosas. No hay nada de malo en soñar. Pero dígame una cosa, el soñar, si usted sueña con un plato rico de comida, ¿eso le va a llenar el estómago? ¿Qué le decimos nosotros a alguien que está durmiendo y que quiere tener un trabajo? Deja de soñar y anda a buscar el trabajo, ¿verdad? El soñar no le va a pagar la renta.
Pero nosotros a veces, y la sierva del Señor dice que nosotros estamos en un sueño y necesitamos ser despertados. Miren, ¿en qué sueña la iglesia? ¿En qué está soñando la iglesia? Dice, vamos a predicar a las ciudades. ¿Y qué más? Y terminar la obra. La iglesia está en un sueño, y dice en su sueño profundo, vamos a ir a predicar. Hermanos, ¿está mal en ir a predicar el mensaje a las ciudades? ¿Está mal en terminar la obra? No. Pero para hacerlo hay que estar, ¿qué cosa? Despiertos. ¿Hay algo malo en ir y predicar el mensaje? Miren, la sierva del Señor dice que el trabajo en la ciudad es un trabajo esencial para el último tiempo. Es importante que nuestra iglesia esté despierta para predicar el mensaje en las ciudades. Hay algo que yo quiero compartir aquí. Miren, con frecuencia se nos ha dicho que nuestras ciudades deben escuchar, ¿qué dice? El mensaje. Pero somos sumamente lentos en obedecer esta instrucción. Vi a uno que estaba en pie con los brazos extendidos en una plataforma elevada. Cuando la sierva del Señor escribe uno con letras mayúsculas, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Dice que vio a Cristo con los brazos abiertos. ¿Y qué decía? Estaba en una plataforma con los brazos abiertos. Se volvió y señaló con todas direcciones diciendo, hay un mundo que perece en la ignorancia de la santa ley de Dios. Y los adventistas del séptimo día están, ¿qué cosa? Durmiendo. Hay un mundo que perece. Y me pongo a pensar, en este lugar, en Arlington, en Virginia, Maryland, el área metropolitana, ¿será que el Señor está señalando a esta iglesia y diciendo a nosotros, despiértense? ¿Hay un mundo que perece? La sierva del Señor continúa diciendo, el Señor pide más obreros porque hay una gran obra que debe realizarse. Deben efectuarse conversiones que añadirán a la iglesia a los que serán salvos. Hay que llegar hasta los hombres y las mujeres que viven a lo largo de las rutas principales y de los caminos menos transitados, hermanos. Y esto es lo que el Señor nos dice, despiértense. La sierva del Señor dice, para hacer este trabajo tienen que estar despiertos. Hermanos, el dormir es una condición que la iglesia tiene hoy. Y esta es una condición que necesita ser despertada. Si decimos nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos, no podemos estar durmiendo. Si hay un día en el que realmente uno no puede dormir, es el día de hoy. Satanás está tan interesado de que tú te quedes dormido en el sermón en la mañana. Satanás está tan interesado de que la iglesia de Dios se duerma. Satanás está preocupado, hermanos, que si este gigante se despierta, que es la iglesia de Dios, y termina la obra, dice que su cabeza será aplastada. Por eso Él quiere que durmamos un poquitito más, solo un poquitito más. Y para despertar nosotros necesitamos una alarma, ¿verdad? ¿Qué dice Joel capítulo 2, versículo 1? Dice, sonad alarma, sonad trompeta en el monte santo de Dios. Hermanos, nosotros debemos sonar la alarma. Y a veces cuando sonemos la alarma y la gente se despierte, nos van a decir a nosotros, alarmistas. ¿A cuánto le han dicho alarmista alguna vez? Bueno, me van a tener que decir otra cosa para que me preocupe, ¿no? Diciéndome alarmista no me van a asustar. Pero ¿sabes qué? A muchos les preocupa que le digan alarmistas. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que sonar la alarma. Tenemos que sonar la trompeta y dar, dice, un sonido certero a la trompeta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesita despertarse. Esta es la condición en la iglesia. Miren, quiero leer con ustedes aquí. Y vamos a leer bastante, así que acompáñenme a ver, vamos a leer juntos. Y si allá tienen pilas AAA para ponerle al control, porque está abajo, Pedrito, de repente nos quedamos sin baterías. Una presentación, dice, miren lo que dice la sierva del Señor aquí en testimonio para el tomo 2. Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. ¿Qué dice? Dice una presentación tranquila.
venir a mecerlos aquí un rato para que se duerman, dice, nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Deben poner de manifiesto mediante sus modales, actos y palabras y mediante su predicación y su oración, que creen, ¿qué cosa? Que Cristo está a las puertas. De la forma como nosotros nos comportamos, de la forma como actuamos, hermanos, nosotros vamos a mostrar que realmente creemos que Cristo está a las puertas. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas de este tiempo de prueba. Hermanos, el tiempo que nosotros vivimos en esta tierra es un tiempo ¿de qué? De prueba. Para ver si el Señor nos va a llevar un día o no al cielo. ¿Se imaginan ustedes llegar al cielo en la condición que estamos? ¿Cuánto tiempo tomaría en el cielo para que el cielo se corrompa si llegamos así? ¿Se imaginan? A veces yo me he puesto a pensar, llegamos al cielo, digo, en menos de una semana el cielo es un desastre. Me imagino a los ángeles pasando por la gran ciudad, por los muros de la eterna Jerusalén donde están las piedras preciosas y de repente pasa un ángel por ahí y mira y dice, y aquí ayer me pareció que había una piedra preciosa. ¿Se imaginan ustedes? Y de repente veo ahí a la esquina un par de ángeles discutiendo. Y discutiendo, y el otro, mira que tú estás hablando mal de mí. Y el otro ángel, pero yo no estoy hablando mal de ti. No, sí, ¿y por qué dices que estoy hablando mal de ti? No, bueno, lo que pasa es que uno de los redimidos me dijo que ayer tú estás hablando mal de mí. ¿Se imaginan ustedes una situación así? Hablando, hasta los mismos ángeles. Hermano, el Señor no puede llevar a nadie al cielo en la condición que estamos nosotros aquí. La sierva del Señor dice que si tan solamente un 0.0000001% de pecado existiese en el corazón de un redimido en el cielo, el pecado nuevamente se levantaría. Y no es el plan de Dios de que el pecado exista por la eternidad. ¿Amén? Así que, hermanos, nosotros necesitamos despertar y estamos durmiendo. Miren, esta es la condición de alguien que está dormido en la iglesia. Si usted tiene a alguien al lado suyo, por favor, conviértanse en vigilantes hoy día. Satanás está haciendo su trabajo en esta misma mañana. Satanás puede ser tan inteligente y tan, como dicen en inglés, tan tricky. ¿Por qué? A usted le puede hacer sentir que cuando el aire está caliente, usted vaya y prende, ¿qué cosa? El aire caliente. Está frío aquí, pero Satanás le puede hacer sentir, oye, aquí está caliente, y usted va a ir corriendo y prende el aire caliente. Satanás puede hacer sentirle que es de noche ahorita mismo, que son, ¿qué horas? Son las 10 para las 12, 5 para las 12, ¿verdad? Es tiempo de dormir. Son las 9 de la noche, así que por favor, un rico sueño. Hermanos, nosotros tenemos que entregarnos en las manos de Dios y dicho sea de paso, son 5 para las 2 y todavía ni siquiera hemos empezado el tema. Una vez fui a una iglesia y un hermano me dijo, hermano, yo le digo, ¿hasta qué hora puedo predicar? Y me entregaban el púlpito, me acuerdo, hasta ya igual casi 5, 10 para las 12. Me dijo, hermano, nosotros acá hasta las 12:30 lo máximo porque el Espíritu Santo se retira. Ahora usted se puede quedar. Pero de aquí la iglesia el Espíritu Santo se va. Eso no pasa en Arlington, ¿verdad? Porque hemos cantado el Espíritu Santo está en este lugar. Y no tenemos apuro, ¿verdad? Hermanos, tenemos un tema que cubrir y nos queda muy poco tiempo. Así que, miren, la condición de la iglesia es esta. Esta es la condición de una persona que está durmiendo. ¿Hacia qué lado está inclinado el rostro de esta persona? La cabeza. ¿A qué lado? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Cuando una persona está durmiendo, ustedes van a ver que está completamente dormida si su cabeza está inclinada hacia la izquierda. Una vez yo estaba en el aeropuerto con un amigo y me dijo, estábamos mirando a las personas y yo miré a esa persona que estaba dormida con su cabeza hacia la derecha y me dijo, esa persona no está completamente dormida todavía. Y de repente la estábamos observando y empezó a mover, decía para adelante, decía para atrás, de repente cayó a la derecha, ¡pum! ¡Pum! A la izquierda, ahora sí está dormido completamente.
Cuando usted ve a alguien durmiendo hacia la izquierda, está completamente dormido. Y esa es la condición en la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. El Señor, cuando estuvo con sus discípulos en sus últimos momentos, en las últimas horas de su vida en esta tierra, del ministerio que tenía, fue con los discípulos al jardín, ¿no es cierto?, a orar. Él sabía que le quedaba muy poco tiempo y tenía que orar y tenía que prepararse, tenía que preparar el espíritu. Llevó a sus discípulos y cuando regresó y los encontró, le dijo, estén, ¿qué cosa? Despiertos y orando. Y ellos estaban, ¿qué cosa? Durmiendo. 3 veces Cristo tuvo que ir a buscarlos y despertarlos. Hermanos, si nosotros vamos a despertar a un mundo, primero tenemos que estar nosotros, ¿qué? Despiertos. Así que es importante de estar despiertos, hermanos. No es momento para dormir. Si un día usted pensaba dormir, dijo, hoy día el sábado no dormí bien esta semana, voy a ir a dormir un ratito el sábado en la mañana, creo que escogió el pésimo día. No es día de dormir, hermanos. Y menos en el tiempo que estamos viviendo. Miren, la herida mortal está casi sanada. Me imagino que conocen a este personaje. Yo creo que todo adventista del séptimo día debería conocer quién es esta persona, ¿verdad? El Papa Francisco. El Papa Francisco, hermanos, los analistas del mundo vieron que en menos de 5 días después de ser nombrado, salió en la revista Times Magazine. Es una revista muy famosa en la que cualquiera no sale. Después de 5 días solamente de ser nombrado, él llegó a estar en la revista Time Magazine como el hombre más famoso. ¿De dónde? El hombre más importante del mundo. ¿Puede alguien estar en esa revista a no ser de que esté cumpliendo la profecía? Las profecías se están cumpliendo paso a paso. Todo tiene un tiempo. Y por eso nosotros leemos acá, miren lo que dice la sierva del Señor. Testimonios para la iglesia, tomo 5, dice, mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a Roma, despertémonos y comprendamos la situación y consideremos la verdadera orientación de la contienda que nos espera. ¿Qué dice allí? ¿En rojo? Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Cuál es el mensaje presente para este tiempo? Hermanos, en este tiempo, el mensaje presente es que Cristo está trabajando hoy en día en el lugar santísimo. Y Él está intercediendo por tus pecados y por mis pecados. Y cada vez que yo hago mis oraciones, cada vez que yo pido perdón por mis pecados, esas oraciones no pueden llegar a los sentidos del Padre, porque el Padre lo olería y diría, ¿qué es esto? Sería rechazo, encendería la ira de Dios por esos pecados. Pero Cristo, con su sangre, se acerca al Padre y mezcla nuestras oraciones y hace que sea un incienso agradable hacia el Padre. Y el Padre dice, esto sí lo reconozco. Reconoce la sangre de Cristo, reconoce la intercesión de Cristo por nuestros pecados y es agradable, dice, porque el Espíritu Santo hace que nuestras oraciones sean agradables ante el Padre. Si fuesen directas, el Padre se encendería e inmediatamente quedaríamos quemados. Pero gracias a que Cristo, en la verdad presente, en el mensaje que el mundo tiene que entender hoy, gracias a Él, nuestras oraciones pueden ser gratas y agradables hacia el Padre. Qué hermoso es Cristo, ¿verdad? Gracias por Cristo, porque Él murió en la cruz por nosotros, para que podamos nosotros pedir perdón por nuestros pecados. Pero vamos a ir un poco más profundo de esto. Hermanos, vemos acá adelante. No todos los que profesan. Acá me había quedado en esta parte. Y miren, en esta situación en la que los hijos de Dios están durmiendo, nosotros vemos que muchos dicen, bueno, yo estoy durmiendo, pero otros dicen, yo estoy despierto, pero otros dicen, yo estoy estudiando la palabra de Dios. Pero quiero que entiendan algo, no todos los que profesan guardar el sábado van a llegar a pasar el tiempo difícil del sello de Dios o la marca de la bestia.
Hermanos, no todos van a llegar. Miren lo que dice la sierva de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan, ¿qué cosa? Una mancha. Dice, no todos van a ser sellados. ¿Qué más dice? Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos. ¿Cuándo? En el Pentecostés. Hay trabajo que hacer, hermanos. No todos serán sellados. ¿Saben qué? La Biblia nos dice que el Señor enviará, y vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 7, ¿verdad? En el verso 1. Dice que los ángeles salieron a sellar, pero ¿a sellar a quién? ¿A todos? Solamente a los escogidos, a los siervos del Señor, dice. Los ángeles no pueden sellar a todos. Los ángeles no son como nosotros. El Señor nos dice a nosotros que hagamos algo y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Los ángeles no, los ángeles obedecen al Padre exactamente en lo que se les manda. Es increíble, hermano, nuestra condición hoy en día. El mismo Satanás y sus ángeles hoy obedecen al Padre. Ellos tienen permiso exclusivo para hacer ciertas cosas. Ellos no pueden hacer lo que les da la gana. Hasta recuerdan ustedes a esos demonios que dijeron, ¿saben qué? ¿Nos puede dar permiso para entrar a esos puercos? Hasta para hacer eso necesitaban permiso el Padre. Satanás no puede ir y pararse delante del Padre y jugar juegos y ponerse y faltarle respeto así nomás. Cuando los demonios y Satanás se presentan delante del Padre, ¿qué cosas hacen? Se cubren, hermanos, y tienen un tremendo respeto por el Padre. Satanás. Sin embargo, los seres humanos hacen muchas veces lo que les da la gana. Inclusive nosotros hacemos lo que nos da la gana. A veces venimos a la iglesia, masticamos chicle, nos presentamos como nos da la gana y hacemos de aquí y allá. Y no sabemos que estamos en la presencia del mismo Rey de los cielos, hermanos. Este es un lugar santo. Es algo importante que entendamos nosotros que hay una reverencia que tenemos que guardar ante el Padre. Hermanos, la herida mortal está casi siendo sanada. Ya la herida mortal está casi siendo sanada, hermanos. Y es importante que nosotros entendamos. Vamos a leer ahora en el Apocalipsis, el capítulo 7, verso 1. Y voy a pedir que nos pongamos de rodillas para orar, porque vamos a abrir la palabra de Dios. Amado Padre, Señor, te adoramos y te glorificamos porque eres grande y misericordioso. Porque para siempre, Señor, son tus misericordias. Señor, ahora al abrir tu palabra pedimos, Señor, tu presencia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Y que, Señor, no hable yo, sino tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana se manifieste. Que podamos entender, que nuestros corazones puedan abrirse, que nuestras mentes puedan estar claras, Señor. Aleja, Señor, la presencia del enemigo de este lugar y envía a tus millones de ángeles, Señor, para que en este lugar se hable tu palabra. Y que podamos nosotros escucharla, atesorarla y también, Señor, practicarla. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y todos estos favores te lo pedimos en el nombre y por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 7, verso 1.
Apocalipsis capítulo 7 y verso 1, empezando nos dice, es el último libro de la Biblia. Todos deben tener una Biblia en su mano. Cada persona que pueda leer, cada persona que se le ha dado el don de la vista, que tenga una Biblia delante de su mano, hermanos. Es importante leerla ahora que podemos leerla. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hermanos, el Apocalipsis es un libro que nos habla y nos desarrolla los eventos que van a suceder en los últimos días sobre la faz de la tierra. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, que está sucediendo en el mundo, tiene que ver con el Apocalipsis. Lo que nosotros estamos viendo sobre los actos terroristas, tiene que ver con el Apocalipsis. Lo que nosotros estamos viendo, el desarrollo de la homosexualidad en diferentes países del mundo y todas las atrocidades que se están dando, tiene que ver con los eventos de los últimos días. Y Apocalipsis 7.1 dice que hay 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos de la tierra. Y ellos los están sosteniendo, ¿por qué? Porque cuando estos vientos se suelten, ¿qué va a suceder en la tierra? Las crisis que se han visto en la tierra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las hambrunas, las pestes, la sierva del Señor y la Biblia dicen que no se comparan en nada a la crisis que vendrá en este planeta Tierra cuando esos 4 vientos se suelten. Pero el Señor en su misericordia le dice a los ángeles, espérense un poco más. Espérense un poco más, ¿por qué? Porque quiero sellar a mis hijos. Todavía no he terminado de sellar a mi pueblo. Vamos a seguir leyendo en el verso 2. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Este ángel venía con el sello del Dios viviente y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Este ángel le dijo, espérense, espérense. Verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde? En sus frentes. Hermanos, todo lo que está aconteciendo en la Biblia dice que va a suceder. Ya decía la Biblia que iba a suceder. Y a mí me encanta esto, porque todo lo que dice la Biblia, lo dice la sierva del Señor. Y todo lo que dice la sierva del Señor, lo dice la Biblia. Y nosotros estamos viviendo un momento, hermanos, en que muchos de nosotros podemos decir, como habíamos visto acá, pero yo guardo el sábado. Y entonces, hermanos, ¿ustedes creen que por guardar el sábado usted va a pasar el tiempo de crisis? En señales de los tiempos, nuestra hermana Elena G. White vio una visión que me llamó mucho la atención. Cuando se desataron las plagas en esta tierra, cuando se desató todo el desastre, quiere decir cuando esos ángeles soltaron los vientos y esta tierra empezó a ser un desastre. Ella vio gente que sufría y gemía y se mordía los dientes, y se mordía la lengua, y se mordían las manos, y se mordían los labios de dolor, y ella pedía, mientras ella miraba, decía para adentro ella, Señor, ya suspende las plagas que están cayendo sobre la tierra. Pero dice que había un grupo que gritaba y se agarraba y dice que se quejaba de tanto dolor, un grupo mayor. Y ese grupo cuando los miró se quedó sorprendida porque esos grupos eran, dice, adventistas del 7º día. Que habían rechazado al Cordero. Que habían vivido en la iglesia y sin embargo se habían alejado de a poquito, pero vivían en la iglesia y eran adventistas del 7º día y recibieron un gran dolor. Hermanos, hay mucha responsabilidad para nosotros. El saber del sábado solamente, dice la sierva del Señor, no nos va a hacer pasar tiempo. Tendremos que guardarlo como Dios manda. Dice, solamente aquellos que guarden sus mandamientos serán, ¿qué cosa? Llamados hijos de Dios. Y dice aquí en Apocalipsis 7 que el sello será puesto ¿a quién? A sus siervos. A sus siervos será puesto el sello en su frente. Este es un momento en el que nosotros vamos a observar si los hijos de Dios obedecen o no obedecen al pastor. Porque si nosotros no somos siervos de Dios,
vamos a ser siervos ¿de quién? Del diablo. Hermanos, estamos hoy en día en un momento muy especial. El Padre dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros decimos que somos siervos de Dios, entonces escucharemos la voz del pastor y lo seguiremos. Busquen en sus Biblias, en Lucas. Vamos a leer a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, hermanos, y vamos a ver las cosas que están sucediendo el día de hoy. Lo que ya la Biblia había escrito. Nos queda poco tiempo, así que vamos a empezar a correr a partir de ahora. Lucas capítulo 21, verso 25. Y dice así, ¿lo tienen? Amén. Entonces habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia en naciones y en confusión, bramarán el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice allí la Biblia? Todos juntos, erguíos y levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Vuestra redención está cerca. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando empecemos a mirar que estas cosas están sucediendo, ¿qué dice? Erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, no hay razón para tener miedo. No hay razón para estar desesperados en esta situación. Porque los hijos de Dios, los siervos de Dios, deben levantar las cabezas, dice, y estar erguidos. ¿Por qué? Porque su redención está cerca, hermanos. El Señor nos ha hablado de un plan de redención. ¿Han escuchado ustedes el plan de redención? ¿Lo entienden completamente? Hermanos, la razón por la cual nosotros tenemos este conglomerado de libros aquí es el desarrollo del plan de redención. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el desarrollo del plan de redención. El plan para redimir al ser humano. Lo que se perdió en el Edén, poder restaurarlo un día en el nuevo Edén. Hermanos, este es el plan de redención que el Señor reveló. Y es importante, como lo vamos a ver más adelante, que podamos entenderlo completamente, en su totalidad. Aquellos que no entiendan el plan de redención, dice la sierva del Señor, y lo vamos a leer más adelante, no podrán entender la Biblia. Vamos a verlo aquí todos juntos. El plan de redención habla. Miren aquí, este es el plan de redención. Y lean conmigo. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Dice el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás libros, es el plan de redención. Quiere decir que si yo voy a Génesis, ¿cuál es el tema central de Génesis? ¿El plan de redención? Si yo voy a Salmos, ¿cuál es el tema central de Salmos? ¿El plan de redención? Si yo voy a Apocalipsis, ¿cuál es el tema central de Apocalipsis? El plan de redención, hermanos. La Biblia es el tema central por cual la Biblia fue escrita, es el plan de redención. Y miren lo que dice acá la sierva del Señor. La restauración de la imagen de Dios en el alma humana, desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El propósito de cada libro y de cada pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. ¿Cuál es el tema? El plan de la redención. Aquí se desarrolla todo el plan de la redención, hermanos. El Señor ha sido tan misericordioso que nos ha dejado escrito esto para que entendamos nosotros cómo Él quiere traernos nuevamente al Edén. ¿Cómo vamos a llegar nuevamente al Edén? No estamos perdidos. Hay un plan, se estableció un plan. Vamos a ver acá, me dice, la elevación del hombre, el poder de Dios que nos da por la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que capta este pensamiento tiene ante sí un campo infinito de estudio. ¿Tiene qué cosa dice? La llave. La llave que le abrirá todo el tesoro a la palabra de Dios. El que entiende el plan de redención tiene aquí la llave.
Hay mucha gente que dice, no entiendo el libro no entiendo el Levíticos, o no entiendo esto, hermanos, no tiene la llave. Y la llave es entender el plan de redención. El plan de redención es algo lo que el Señor nos dio. Hermanos, el mundo no entiende el plan de redención. ¿Creen ustedes? La razón por la cual hay tanta confusión política, la razón por la cual hay tanta confusión religiosa, la razón es porque no entienden el plan de redención. El pueblo remanente de hoy es el que tiene la responsabilidad de ir y hacerle entender al mundo el plan de redención. Tenemos nosotros que ser como Juan el Bautista, que tuvo que preparar al mundo para el Mesías. El pueblo adventista del séptimo día, remanente de estos tiempos, tiene que entender este plan para preparar a Cristo para la segunda venida, para preparar a un mundo que perece y no conoce el plan de redención. Es importante, por lo tanto, que nosotros entendamos el plan de redención. Busquen sus Biblias en Salmos capítulo 77. Miren lo que dice. ¿Cuál es la llave para entender qué hizo Dios para revelar su plan de redención? Dios tuvo que haber hecho algo. Salmos capítulo 77. Y acá hay algo bien interesante que encontré yo estudiando esto. Capítulo 77, verso 13. Capítulo 77, verso 13. ¿Alguien tiene una versión en su Biblia ahí en español? ¿Alguien lo puede leer? Capítulo 77, verso 13. Amén. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Amén. Hermanos, miren, si nosotros entendemos que el plan de redención está impregnado en la Biblia y el Señor quiso mostrarnos ese plan de redención, ¿saben ustedes cómo el Señor nos mostró el plan de redención? ¿Qué hizo el Señor para mostrarnos su plan de redención? ¿Saben qué hizo Él? Cuando leí este versículo, Salmo 77, 13, en el español no lo pude entender. Pero cuando lo leí en el inglés, lo entendí completamente. Desgraciadamente en el español no lo tradujeron correctamente. En la versión de inglés, si alguien tiene la Biblia King James Version de la Reina Valera, de inglés, en la King James Version dice, y lo pueden revisar, dice, Thy way is on your sanctuary. Tus caminos están ¿en dónde? En el santuario. Bien claro, hermanos. Dice Cristo, tus caminos, los caminos de Cristo están ¿dónde? En el santuario. El plan de redención fue revelado, Señor, en esta tierra, en el santuario que el Señor le mandó a hacer a Moisés. El santuario tiene el plan de redención completamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis 3:15 nosotros vemos aquí la primera señal del plan de redención para el ser humano en esta tierra. Lo primero que el Señor les dijo, y pondré enemistad entre tú, ¿qué cosa? Miren, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Tú le herirás, dice, pero ella te herirá a ti, más fuerte. El plan de redención ya fue revelado en el Génesis 3:15. Hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? ¿Recuerdan cuando ellos cometieron el pecado que los separó en ese mismo instante de la gloria de Dios? ¿Qué cosa les dijo el Padre si comían de ese árbol? ¿De qué árbol fue? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Como tarea les voy a dar para que revisen ustedes después en su casa. ¿En qué lugar se encontraba ese árbol en el jardín del Edén? ¿En dónde? En el medio del jardín del Edén. Sin embargo, si ustedes revisan, ese árbol no se encontraba en el medio del jardín del Edén. Ese árbol estaba en el jardín del Edén. El árbol que está en el jardín del Edén es el árbol de la vida. Sin embargo, cuando la serpiente le dice a Eva, Eva le contesta y le dice, el árbol de la ciencia y bien y el mal que está en el centro del Edén que no podemos comer. Resulta que Eva le pasaba todos los días a ese árbol y lo miraba y lo miraba y lo miraba y lo miraba y lo miraba, tanto que convirtió siendo ¿qué cosa? Para ella ese árbol estaba en el centro del Edén y eso es lo que le contestó a la serpiente.
Sin embargo, la Biblia dice que el árbol de la vida es el que estaba en el centro del Edén. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Si algo estamos mirando todos los días, se convertirá en nuestro centro. Y pensaremos que ese es el centro de nuestras vidas. Mucho cuidado con lo que nosotros acariciamos cada día, porque se convertirá en nuestro centro. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les había dicho, si ustedes comen de este árbol, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirán. ¿Murieron o no murieron? He conversado muchas veces con mis hermanos y les pregunto, ¿y murieron o no murieron? Y me dicen algunos, bueno, ese día murieron espiritualmente. Otros me dicen, no, ese día las células empezaron a morirse y bueno, iba a tomar unos 900 años para que se terminen muriendo físicamente. Pero sí empezaron a morirse y ya se empezaron a alejar. Hermanos, el Señor les dijo, el día, no les dijo en 900 años, el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Y la palabra de Dios se cumple siempre al pie de la letra. No hay vuelta a lo que el Señor dice. Cuando Dios dice, se cumple. Ese día, Adán y Eva tuvieron que juntarse con Cristo. Cristo les dijo, ustedes van a tener que morir. Adán y Eva no querían morir. El Señor sabía. Sin embargo, se les ofreció una alternativa. Le dijo, ok, está bien. Hay una solución al problema. Un cordero va a tener que morir. ¿Entienden? Un cordero va a tener que morir. Ustedes no van a morir hoy día, pero un cordero va a tener que morir. Y este cordero que va a morir va a representar a Cristo, que va a venir un día a morir en la cruz. Y de ahora en adelante ustedes cada vez que pequen, cada vez que pidan perdón por sus pecados, van a tener que sacrificar ¿a quién? Un cordero, simbolizando al cordero, a Cristo mismo que quita el pecado del mundo. Y Adán y Eva dijeron, estamos de acuerdo, sí, está bien que muera el corderito en vez de que muramos nosotros. Y ese cordero murió ese día. ¿Se imaginan ustedes cómo estaba Adán y Eva cuando tuvieron que ver la sangre derramada de ese cordero? Ellos no tenían en la cabeza, no entendían la palabra muerte. Nunca habían visto muerte. De repente ellos acudían al corderito, el corderito ya no despertaba. Empezaron a conocer la muerte. Y tuvieron que hacer eso así todo el tiempo. Tuvieron que enseñar a Caín y a Abel de que el derramamiento de la sangre quitaba el perdón de los pecados. Quiere decir que tuvo que morir alguien ese día. Ese día no murieron ellos, murió ¿quién? El cordero. ¿Ustedes recuerdan la historia del pueblo de Dios en Egipto antes de salir? ¿Cuál fue el último edicto que le dio Moisés al faraón? ¿Cuál fue lo último que le dijo para que pueda dejar sacar al pueblo? Iban a morir los primogénitos, solo de los egipcios, ¿verdad? La Biblia dice que todos los primogénitos iban a morir, incluyendo los hijos ¿de quién? De los israelitas. Incluyendo los hijos de ellos. Y ellos fueron de Moisés y le dijeron, Moisés, ¿por qué nuestros hijos van a morir? Está bien que se mueran los egipcios, pero ¿por qué nosotros? Y entonces Moisés habló con el Señor y el Señor le dijo, ok, está bien. Porque el Señor ya había dicho que iban a morir todos los primogénitos. Ok, vamos a hacer algo. Ustedes van a agarrar un cordero. Y les dio las explicaciones cómo tenía que ser. Y van a matar este cordero. Y lo van a comer en pie toda la noche. Y lo van a comer con hierbas amargas. Y del cordero no debe quedar nada. Y si queda algo, deberían quemarlo al día siguiente. Pero esa sangre deben ponerla en los dinteles de su puerta. Y así cuando venga el ángel de la muerte, no entrará en esa casa y ese primogénito no morirá. Dígame una cosa, ¿ese día murió o no murió alguien en el pueblo de Israel? En la casa de cada... ¿Se entiende? En la casa de cada uno de ellos murió un cordero, hermanos. Este es el plan de redención. Cristo tuvo que morir en la cruz porque se tenía que cumplir lo que ya se había hablado desde ¿cuándo? Desde el Edén. Y nosotros vemos acá en Apocalipsis 22:4. Es el final del plan de redención. Podemos leer después. Pero miren, este es el tema
central de la Biblia, el plan de redención. Pero el Señor, para revelarle a su pueblo el plan de redención, se lo mostró a través de ¿qué? Del santuario. Hermanos, el santuario es algo que nosotros debemos entender a la perfección. Para mí, les confieso, por muchos años, hace mucho tiempo, el santuario era algo chino para mí. No lo entendía. No le veía ni pie ni cabeza. Pero gracias a Dios he empezado a estudiar el santuario y hace mucho tiempo, y saben que es algo dulce y agradable porque allí está el secreto de todo. Y Satanás está tan interesado en destruir el mensaje del santuario, del pueblo de Dios, del remanente de Dios de los últimos días. ¿Para qué? Si nosotros no lo entendemos, no lo podemos predicar al mundo y entonces el mundo perecerá y nosotros también. En el mensaje del santuario está la explicación del plan de ¿qué? De redención, del plan de salvación, hermanos. Miren aquí, y quiero antes de leer, díganme cuántas partes tiene el santuario. ¿Tiene? A ver, digan conmigo, ¿cómo se llama esta? El atrio o patio, lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde va a ser sellado el pueblo de Dios? ¿Será que en el patio? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Dónde nos encontramos ahora? Mejor dicho, ¿dónde debiéramos estar? El sello de Dios será en el lugar santísimo, hermanos. Acuérdense, esto va a correr de aquí hacia aquí. Del Génesis hasta el Apocalipsis. Empezó aquí el Edén y terminará en el nuevo Edén. Ahora vamos a ver algo interesante allí. Hermanos, Salmo 77, ahí nomás donde estábamos. Salmo 77. 73, 16, 17. Ahí nomás, Salmos capítulo 73, versos 16 y 17. Salmos 73, versos 16 y 17. Si usted tiene una Biblia, agárrela, búsquela, mueva esas páginas, sáquele del polvo, hermanos, porque es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Miren, capítulo 73, verso 16, dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El salmista dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No lo entendía. En el verso 17, ¿qué dice? Hasta que entré, ¿en dónde? En el santuario de Dios. Entonces entendí la postrimería de ellos. ¿Dónde entendió el salmista? ¿Dónde recibió entendimiento? En el santuario. Es importante, hermanos, que nosotros entremos, ¿a dónde? Al santuario. En el santuario recibiremos entendimiento. No fuera del santuario. Muchas veces nosotros no entendemos el mensaje pro salud porque estamos fuera del santuario. Muchas veces no entendamos la reforma de la vestimenta porque estamos fuera del santuario. Cuando estemos dentro del santuario dice que entenderemos por qué no comemos ciertas cosas. Entenderemos por qué no nos ponemos ciertas cosas sobre el cuerpo. Entenderemos el por qué. ¿Y qué más dice allí? Y será dulce. Lo que era amargo ahora será ¿qué cosa? Dulce. Para muchos a veces es amarga la carga de no poder hacer ciertas cosas que el mundo hace. Porque no estamos en el santuario. Pero el salmista dice, hasta que entré en el santuario. Hasta que entré en el santuario y entonces entendí. Es importante que nosotros entremos al santuario, hermanos. Miren más adelante. Todos los que han recibido la luz, lean conmigo, todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. ¿Qué dice allí? El santuario en los cielos es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de ¿quién? De los hombres. ¿Qué más dice? Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela ¿qué cosa? El plan de redención. El santuario revela el plan de redención. Miren aquí, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Hermanos, el santuario nos dice a nosotros y nos va a conducir hasta la última hora que tenemos que vivir en este planeta. Y es importante que nosotros conozcamos cómo funciona el santuario.
Es de la mayor importancia de todos que investigan a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. Hermano, el santuario tiene 3 lugares. ¿Cuáles eran? El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora sí sonamos como adventistas del séptimo día, ¿verdad? Satanás está muy interesado, hermanos, de que el pueblo de Dios olvide esto. Satanás está muy interesado en que el pueblo de Dios no entienda. Allí en el santuario, los problemas que están pasando en el mundo. Allí en el santuario entenderemos lo que el Papa está haciendo en estos momentos. Allí en el santuario entenderemos realmente la función que tiene Estados Unidos en el cumplimiento de las profecías. En el santuario. En el santuario entenderás la reforma pro salud. En el santuario. Hermanos, son momentos donde nosotros debiéramos estar imprimiendo la mayor cantidad de publicaciones y regalando al mundo. El conflicto de los siglos es un libro que Elena G. White dijo que debía repartirse. Y les recomiendo que agarren el conflicto de los siglos completo, no la versión resumida. El conflicto de los siglos es un libro grueso, completo. El Señor lo inspiró por una razón, no le dijo quítenle todos estos capítulos y solo repartan este chiquitito. Hermanos, es tiempo de que nosotros empecemos a entregar ese material al mundo. Que nos preocupemos por un mundo que perece. Y no estemos aquí tan confortablemente sentados. Recuerden, el Señor estaba con los brazos abiertos, ¿qué decía? Y señalaba, hay un mundo que perece. Pero los adventistas del séptimo día, ¿qué cosa estaban haciendo? Durmiendo. Hermanos, el santuario nos lleva desde el inicio hasta el fin de la restauración. Miren aquí, esta es la historia de la redención. Esto es lo que nosotros habíamos visto. ¿Este es qué cosa? El atrio. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Pero hay algo muy interesante en el santuario. Quiero que vean ustedes algo muy interesante. Cada vez que el Señor inició ministerio a través de la historia que nosotros conocemos, fundó una iglesia. Inició un movimiento, inició una iglesia, cada vez. Miren, en Génesis 3:15, cuando el Señor le da y les habla de esta primera profecía mesiánica, ¿cómo se llamaba este movimiento en el Antiguo Testamento? La iglesia mesiánica o la iglesia del Antiguo Testamento, o la iglesia antigua. Cuando el Señor vino más adelante y murió en la cruz, ¿en qué año murió en la cruz? Año 31 después de Cristo. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, se inicia una nueva iglesia. ¿Cuál fue? La iglesia cristiana. Más adelante empieza otro nuevo movimiento. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo pasó el Señor del lugar santo al lugar santísimo? Octubre 22, 1800. Ahora sí estamos hablando como adventistas del séptimo día. Amén. 1844, 22 de octubre, el Señor inicia otro movimiento. ¿Cómo se llama? La iglesia remanente. ¿En qué lugar está eso? ¿En qué lugar estamos nosotros entonces? Hermanos, estamos... Dígame una cosa. Hay 3 partes en el santuario, ¿verdad? ¿El Señor va a hacer otro movimiento más? ¿Hay más espacio? ¿Sabemos que estamos viviendo entonces en el último tiempo? Todo inició en el Edén. Y todo terminará también aquí. El trabajo terminará en el nuevo Edén, en el santuario. Así que si nosotros queremos participar del sello de Dios, se hará aquí en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, hermanos, es donde el pueblo de Dios será sellado. En el lugar santísimo es donde el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo va a estar allí. En el lugar santísimo es donde este pueblo ya estará desarrollando la reforma pro salud. Si la herida mortal es sanada y se da la ley dominical, que es el evento inmediato, cuando la herida mortal sea sanada, dice Apocalipsis, y entonces dice inmediatamente se dará la ley dominical. ¿Ustedes creen que tendremos tiempo para empezar a guardar la reforma por salud? ¿Tendremos tiempo para hacer ajustes?
Mientras estaba hacíamos línea para entrar aquí, el hermano que estaba acá adelante mencionó que él estaba entrenando para una maratón. No lo veo por aquí. Ya se fue a entrenar de repente. Mi hermano me dijo, estoy entrenando para una maratón y está corriendo. Me dice, yo acostumbro correr algunos eventos. Y cuando se dispara la pistola, ¿creen ustedes que hay tiempo para entrenar allí? Ya no. Ya lo que entrenaste, entrenaste. Hermanos, cuando la herida mortal sea sanada, la sierva del Señor dice que se dará la ley dominical. Y entonces será tarde ya para el remanente, para el pueblo de Dios. Quizás otros tengan más tiempo, pero el pueblo de Dios tiene solamente hasta la ley dominical. Y la ley dominical es el disparo de la pistola. A correr se ha dicho. Y los que entrenaron, entrenaron. Y los que no, hermanos, el sello de Dios se va a dar en el lugar santísimo. Y aquellos que estén en el lugar santísimo, entonces serán sellados. Hermanos, la historia de la redención empezó en el Génesis. Y nosotros la estamos terminando en Apocalipsis. Esta es la historia de la redención. Pero hay algo muy importante, hermanos. Nosotros tenemos que ver algo aquí. Adán y Eva tuvieron que aprender algo. Adán y Eva, la sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas, dice allí, cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron ¿qué cosa? El conocimiento de la ley de Dios. Dice, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, ¿qué pasó? ¿La ley qué cosa? ¿Fue cambiada? No. La ley no fue cambiada, sino que dice, se estableció un sistema de redención. ¿Cuál fue ese sistema de redención? De lo que hemos estado hablando. El plan de sacrificios, ¿verdad? Dice, cuando el hombre cayó a causa de la transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención. ¿Cuál fue ese sistema de redención? El santuario, hermanos, el plan de sacrificios. Ahora, ¿qué dice? ¿Para qué fue establecido? Para hacerle volver ¿a dónde? A la obediencia. El santuario no fue establecido para que nosotros vayamos y pidamos perdón por nuestros pecados, Cristo muera allí por nosotros y podamos seguir pecando hasta el lugar santísimo. No, hermanos. La sierva del Señor dice, se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigirían sus pensamientos hacia el futuro, los sacrificios hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco, ¿qué cosa? Sacrificio. Por lo tanto, entonces, el sistema de redención, ¿qué cosa tiene que ver? Tiene que ser el sistema de redención. Este sistema del santuario era para traer, ¿qué cosa? Dice, hacer volver ¿a quién? A la obediencia, hermanos. La obediencia fue algo que desde el inicio el pueblo de Dios tuvo problemas. La obediencia. ¿Recuerdan ustedes a Caín y Abel? Hermanos, Caín y Abel, cuando la Biblia narra en el Génesis que ellos estaban haciendo sus sacrificios, ya estaban grandecitos. No eran dos niñitos, a veces pensamos que eran dos niñitos de 8 años. No, ya estaban grandes. Uno ya labraba la tierra, el otro ya criaba animales. Ya eran grandecitos. Y ellos habían sido instruidos por Adán y Eva de que cada vez que pecaban, ¿qué tenían que hacer? Sus sacrificios. Entonces se presentó a Abel con lo mejor que tenía, hizo su altar. Preparó el altar más hermoso, como sabía cómo tenía que hacerlo, y trajo y buscó el cordero, el mejor cordero, el sin mancha. Él ya sabía, papá y mamá le habían enseñado por muchos años, ya habían hecho eso. Entonces él sabía que el cordero tenía que ser sin mancha. Y el Señor desde el cielo observaba ese sacrificio. Y dice que Dios observaba el sacrificio de Abel. Y Abel puso el cordero, vio que el altar estaba hermosamente decorado, bien hecho, y puso el cordero, y dice que hizo el sacrificio y la sangre se derramó y manchó las piedras, y dice que el Padre dijo, ahí veo la sangre, sus pecados son perdonados. Pero sin embargo, el Padre fue a visitar el altar de Caín, y Caín hizo igual que Abel.
construyó el altar, las piedras muy hermosas. Caín puso hierbas hermosas alrededor del altar, trajo las mejores papayas, trajo las mejores uvas, trajo los mejores vegetales. El altar era una decoración que jamás, nunca se ha visto en la historia. Precioso. Hizo la oración tal igual la hizo Abel. Y terminó el sacrificio y el padre observaba y decía, ¿y la sangre? ¿Dónde está la sangre? Pero las uvas se derramaron, sí, parece sangre, pero no había sangre. Y eso no agradó a Dios. La desobediencia, hermanos. El plan de redención, dice, fue diseñado ¿para qué? Para hacer volver ¿a quién? A la obediencia. Para que nosotros volvamos a ser ¿qué cosa? Obedientes, hermanos. La iglesia cristiana siempre lidió con este problema. Nosotros hoy en día también tenemos el mismo problema. Pero en el lugar santísimo no habrá desobediencia. Aquellos que esperen ser sellados por los ángeles de Apocalipsis 7 tendrán que ser personas obedientes. El Señor dice que el diablo quiere destruir a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que obedezca al Padre. El mundo dice que el plan de redención terminó en la cruz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Han escuchado eso antes? Se escucha mucho cuando converso con mis amigos evangélicos. Nada que ver con los evangélicos, no es que critique, pero en el mensaje evangélico es que el plan de redención terminó en la cruz. ¿Qué dice la Biblia? Cuando vean todas estas cosas, dice, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Si la redención va a estar al final, ¿puede ser que hace 2000 años terminó el plan de redención? No. El plan de redención empezó en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, empezó nuestra redención. Porque Cristo nos amó tanto, vino a morir. Por eso dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gran amor de Cristo, ¿verdad? Por nosotros. El plan de redención empezó, y vamos a ver acá adelante, miren. En este plan de redención, el sistema de redención era el sistema del santuario, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, fuimos nosotros, ¿qué cosa? ¿Comprados con qué? Con precio. ¿Dónde lo encontramos eso en la Biblia? ¿Dónde la Biblia nos dice? Miren, Levíticos 25:51, busquen conmigo. Levíticos 25:51. Levíticos 25:51. Ya estamos ya en el 70% del tema. Levíticos 25:51, miren lo que dice aquí. ¿Lo tienen? ¿Amén? Levíticos 25:51 nos dice: si aún fueren muchos años, conforme a ellos volverá para su rescate, para su redención, dice otras versiones, del dinero por el cual se les vendió. ¿Qué se pagó por nosotros, por nuestro rescate? Se pagó un precio alto. La sangre de Cristo fue pagada. Hermanos, en el sistema de redención, en el plan de redención, ¿cuántos lugares había en el santuario? ¿Quién me dice? 3, ¿no es cierto? A ver, digamos, el patio, lugar santo, lugar santísimo. Esos 3 lugares estaban en el santuario, pero hay dos grandes partes en el santuario. 2 grandes partes tienen que suceder en el santuario. La primera es, así como dice Levíticos, que leímos acá 25:51, dice que fuimos comprados por precio. Pero la segunda parte del santuario es la siguiente que vamos a leer, Levíticos 25:55. ¿Quién me ayuda a leer eso de allí? A ver, Levíticos 25:55. Porque los israelitas son mis siervos, siervos míos son, que saqué de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Amén. ¿Qué dice? Son mis siervos. Primero se pagó el precio y después, ¿qué cosa hizo con ellos? Los sacó. Hermanos, en el plan de redención el Señor primero pagó un precio por nosotros, pero había algo más que hacer por nosotros. Lo segundo que tenía que pasar es que debíamos ser traídos. Nuestra vida espiritual tiene que ser llevada de aquí a acá.
El Señor pagó el precio por nosotros, pero ese no es el mensaje completo. El Señor ahora nos tiene que llevar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Quiere decir, hermanos, que en el lugar santísimo nosotros vamos a desarrollar la perfecta imagen de Dios. ¿Podremos desarrollarla? ¿Por la gracia de Dios? Sí. Hermanos, al lugar santísimo tenemos que ser llevados. ¿Alguna vez has comprado un carro? ¿Sí? ¿Has comprado algo en la tienda? ¿El hecho que tú lo vayas y lo compres en la tienda, ya está eso en tu casa? No. El Señor nos compró, pero ahora el Señor nos tiene que llevar ¿a dónde? Al lugar santísimo, hermanos. Esa es la segunda gran parte del santuario, que el mundo no entiende. Terminó el mensaje aquí para ellos. El Señor nos tiene que llevar al lugar santísimo y allí es donde nosotros vamos a recibir el sello de Dios. Hoy en día se habla sobre una teología bien extraña. Inclusive en la iglesia están dando eso. De que nosotros seguiremos pecando y pecando y pecando hasta la segunda venida de Cristo. Que no podremos vivir sin pecar. ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, en el lugar santísimo ya no habrá pecado. Aquellos que sean sellados con el sello de Dios no seguirán pecando. Pregunta, ¿creen ustedes que el sello será algo muy especial que va a hacer y lo va a proteger para que no siga pecando? Las personas que reciben el sello de Dios ya venían sin pecar y por lo tanto fueron sellados. El tiempo de gracia no es algo especial que va a caer o va a terminar y va a permitir que la gente ya no siga pecando. Muchos piensan que cuando se termine el tiempo de gracia, entonces algo raro va a suceder y la gente va a dejar de repente de pecar. ¿Cuándo va a ser cambiada nuestra naturaleza? Cuando Cristo venga por segunda vez, dice, nuestra naturaleza será cambiada, esta naturaleza pecaminosa. Pero el carácter que tenemos hoy en día, eso seguirá. Hermanos, es muy importante que entendamos esto. ¿Cuántos lavan la ropa? ¿Cuántos van a la laundry? Imagínense que todos nosotros no tenemos lavandería en nuestras casas como en los viejos tiempos, ¿no? Y hay una laundry aquí en el pueblo de Arlington, la Laundry General de Arlington. Imagínense que todos los fines de semana tenemos que ir a lavar nuestra ropa allí. Y nosotros tranquilamente, yo me voy a jugar fútbol, otro se va acá, se va a trabajar y ensuciamos nuestra ropa y juntamos y cuando ya está listo el domingo vamos y metemos la máquina y lavamos la ropa todos los fines de semana. Pero imagínese que un día usted pasa por allí y hay un letrero en la laundry general de allá de Arlington y dice, a partir de 30 días la laundry será cerrada, no hay más laundry. ¿Qué es lo que va usted a hacer cuando llegue a casa? ¿Seguirá ensuciando la ropa así nomás como lo hacía antes? ¿Seguirá metiendo al barro ahí con todo ahí normal? ¿Creen? Van a tener que empezar a tener más cuidado con la ropa, porque ya no hay laundry. Eso es lo que significa el fin del tiempo de la gracia. Hoy en día Cristo está en el cielo. Y Él en el cielo está interviniendo por nosotros por el perdón de nuestros pecados. Porque Cristo está en el lugar santísimo, como sumo sacerdote, como abogado intercesor. Pero la Biblia dice que cuando termine el tiempo de gracia, Él se levantará y se pondrá sus ropas, ya no de sumo sacerdote, sino ahora sí de Rey de reyes y Señor de señores. Y ya no habrá más nadie que interceda por nosotros. Y entonces entraremos nosotros en ese tiempo de angustia que dice la Biblia. Y solamente aquellos que obtuvieron el sello de Dios, los cuales sus nombres pasaron por el libro de la vida y fueron sellados como salvos, ellos pasarán ese tiempo. Hay muchos que no están en la iglesia adventista hoy en día, que pertenecen a la iglesia católica, pertenecen a la iglesia evangélica, no denominacionales, que están estudiando la Biblia también. La sierva del Señor dice, hay muchos allá, más allá que acá. Pero lo que va a tomar es que lean la Biblia, empiecen a entender esto y empiecen a cumplir lo que Dios manda y sean obedientes y también recibirán el sello cuando ellos obedezcan la palabra de Dios. Amén. Y nosotros no queremos ser aquellos que estaban gritando de dolor allí, porque fuimos un día
y rechazamos la palabra de Dios. Hermanos, es importante que nosotros entendamos esto porque el tiempo que nos queda es muy corto. Hay muy poco tiempo. La herida mortal va a ser sanada dentro de muy poco. La ley dominical se dará y la pistola, recuerden, cuando se dé ya no habrá más tiempo de prepararnos. Yo sé que les estoy robando tiempo precioso en esta mañana y algunos quieren dormir, pero recuerden lo que dijo la sierva del Señor, no es tiempo de dormir. Vamos a seguir acá ya para terminar, hermanos. ¿Qué dice aquí la sierva del Señor? Lean conmigo para que se despierten. Pero por su desobediencia, ¿qué dice? Perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Con amor infinito de amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba. La vida de prueba que vivimos hoy. No estamos aquí por casualidad, vivimos una vida de prueba. Aquí se está probando realmente si merecemos o no ir a dónde. A veces los ángeles, me imagino, nos observan acá y le dicen al Padre, cuando nosotros hacemos tremendas cosas acá, y dice, ¿y a eso lo piensa traer? ¿Se ponen a pensar ustedes? ¿A ese lo vas a traer, Señor? Tenemos una vida ¿de qué? La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen ¿de quién? Del Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, hermanos. El propósito divino ¿de qué cosa? De su redención. Hermanos, es importante. La sierva del Señor acá dice, miren lo que está escrito acá. El tiempo está casi, ¿qué cosa? Agotado. Cuando dice casi agotado, quiere decir que tiene un poquitito de tiempo solamente. ¿Reflejáis como debieras hacerlo la hermosa imagen de Jesús? La sierva del Señor dice, ¿estamos reflejando la imagen de Jesús? ¿Como debiéramos? Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Este pueblo de Dios que está abrazando el mensaje del tercer ángel. Ella dice, los vi, y el Señor le dijo a ella, y le dijo al ángel, preparaos, preparaos, preparaos. ¿Por qué? Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Muchos ya para venir a la iglesia han muerto al mundo. Muchos para bautizarnos hemos muerto al mundo. Pero el Señor le mostró y el ángel le dijo, tienen que morir mucho más al mundo. Todavía hay cosas en el mundo que nos atraen, hermanos. Todavía hay cosas en el mundo que se están poniendo en el medio, que están formando parte de nuestro centro. Así como Eva llegó a pensar que el árbol de la ciencia y del bien y del mal estaba en el centro del jardín, muchas cosas para nosotros se están poniendo en el medio, hermanos. Satanás está interesado, ha creado un treadmill, social treadmill le llaman en inglés. ¿Algunos de ustedes han corrido en un treadmill, en esas caminadoras dentro en el gimnasio? Satanás ha puesto al mundo a correr allí. ¿Ha visto una persona que corre en el treadmill? Puedes correr una hora y te cansas y quemas energía y todo. ¿Vas a algún lugar? ¿No? Mucha gente hoy en día está comprando una casa, otra casa, carros, trabajos, 2, 3 trabajos. Y todos están en el mismo lugar, ahí dando vueltas, sin avanzar. Y Satanás está muy interesado en que nosotros estemos distraídos con las cosas de este mundo. Vemos muchas personas que hoy en día llegan a su casa, ¿no es cierto? Y lo primero que agarran, y porque están adictos al Facebook, al Twitter, y empiezan a escribir, y aquí y allá, ¿no? Y llegan allá y escriben ahí lo que tienen en su Twitter, Facebook, mira, estoy cambiando de pantalón. ¿A quién le interesa que te estás cambiando de pantalón? Estoy cocinando no sé qué cosa. Me acabo de pelear con mi... ¿A quién le interesa? Y de repente Satanás es tan astuto de ponernos ese mensajito que dice, follow me. ¿Han visto eso? Sígueme, ¿no? Y aparecen cuántos artistas y la gente los empieza a seguir, ¿no? La Biblia dice que los que van a ser sellados seguirán al Cordero a donde quiera que vaya. No van a seguir a las cosas de este mundo. Aquellos que sigan al Cordero donde quiera que vaya son aquellos que servirán e irán al cielo para vivir por la eternidad. Amén. Y recibirán el sello de Dios, hermanos.
Muchas veces nosotros pensamos, y observen ustedes, ¿cuántas horas al día trabajamos para el diablo? El promedio de personas trabaja 16 horas al día para el diablo. Y cuando llega a la casa no tiene tiempo. Muchos nos levantamos nosotros y cuando nos levantamos en la mañana una oración de 30 segundos. Gracias por el amén. Salen corriendo para el trabajo. Llega el lunch y como somos buenos adventistas, agarramos, oramos por los alimentos, ¿no? 30 segundos más, Señor, alimento, amén. Llegamos a la casa en la tarde antes de acostarnos, amén. Señor, permite que pueda dormir, gracias por ti, amén. ¿Cuánto tiempo pasó esa persona hablando con Cristo? Ni siquiera 30 minutos. ¿Hacemos eso todos los días? ¿Todas las semanas? ¿Todos los años? Y pensamos que estamos listos para recibir el sello de Dios. Qué interesante. Los jóvenes de hoy en día están tan distraídos con las cosas de este mundo también. Hermanos, es tiempo en que la iglesia de Dios despierte, hermanos. Es tiempo de que despertemos y demos a la trompeta un sonido certero. Hermanos, sí se puede alcanzar la perfección. Sí se puede vivir sin pecar. Tendremos que aprender a hacerlo. Hay promesa en la palabra de Dios. El Señor le dijo a aquel que lo sanó, le dijo, levántate y no peques más. Tenemos palabra en la inspiración también que nos dice, pero nosotros tenemos que pensar en que Cristo vino y murió por nosotros. Hay algo que me llamó, y para terminar, dentro de poquito, una historia que me llamó mucho la atención. Una de las guerras en las que participó Inglaterra. Recuerdan ustedes, hace mucho tiempo en las guerras no se peleaban con pistolas o con metralletas como esa que usaron hace poco para masacrar a la gente, ¿no es cierto? Que todo el mundo puede utilizar y matar tanta gente. Antes tenían una bayoneta y eso es todo, y cargaban la pólvora y disparaban y después era cuerpo a cuerpo. No había más. En una de estas guerras, un joven de 22 años que se llamaba Aston se enlistó. Y esta es la batalla más importante que la que tenía que ganar el pueblo de Inglaterra. Era la batalla de Waterloo, en la que iba a participar Napoleón. Y era importante bloquear a Napoleón para que no siga avanzando, porque si ganaban esta batalla, Napoleón iba a avanzar y su conquista iba a ser total. Así que para el pueblo inglés era importante vencer a Napoleón en esta batalla. Y este muchacho, sabiendo eso, se enlistó. 22 años tenía Aston, y entonces se enlistó en esta batalla y él se presentó. Y como era joven y uno de los nuevos, lo pusieron ahí primeritos, ¿no? Y acuérdense, eran valientes. La forma como se peleaban las batallas era paraditos, no era agachados, nada, paraditos, ¿no? Se agachaba uno, disparaba y los siguientes paraditos ahí a recibir balas, ¿no? Así se peleaba. Y después el siguiente, y caían y venía el siguiente y venía el siguiente. Dice que en los primeros minutos recibió una bala que le cayó acá en la pierna. Lo hirió tan fuerte que él cayó al piso. Pero acuérdense que eran cientos de miles de soldados. Y cuando tú caías, te pasaban ¿quién por encima? Tu misma gente. Ahí no había que vamos un herido y vamos a separarlo. No, señor. Cuando antes se peleaban estas batallas, tú caías en combate y los demás seguían que tenían que seguir peleando. Cuando terminaba la batalla, el que ganaba iba y recogía a quién. Si quedabas vivo todavía, iban y buscaban a los heridos que estaban medio vivos ahí y los iban a recoger para atenderlos. Pero si tú perdías, el enemigo que había ganado iba a recoger a los suyos, pero también iba al otro lado, ¿a qué? A rematar si habías quedado vivo. Así que Aston recibió la bala, cayó. Y le pasaron un montón de gente, pero gracias a Dios cayó como en una trinchera por ahí, se pudo cubrir y bueno. Pasó las horas del día y se escuchaba la pólvora y la niebla y todo, y la pelea seguía tan fuerte en el día. Ya en las horas de la tarde escuchó la voz de alguien que venía del otro lado de las tinieblas, y él medio que se desmayaba y estaba despierto, a veces miraba y miró que venía un tipo con las ropas medias rotas, el uniforme roto, y decía, camarada, camarada. ¿No? Así se llamaban, camarada. Y dice que él decía, de repente del otro lado, ¿serán los que vienen a rematar? ¿Será no habremos ganado, habremos perdido? No sabía. Y dice que lo reconoció dentro de todo lo que pudo, era uniforme de ellos.
Y dijo, aquí estoy. Y entonces dice, camarada, ven, lo agarró y le dijo, todavía estamos peleando. Y se agarró y lo levantó y lo llevó al bosque y lo escondió allí. Y le dijo, quédate aquí, camarada, porque sabía que si pasaba algo, lo iban a venir a rematar. Y lo escondió en el bosque. Dice que él se desmayó y se quedó allí y el otro se fue. Pasaron las horas de la noche y dice que ya iba a caer la mañana, pero todavía era de noche, y escuchó, él se volvió a despertar y escuchó que venían entre el bosque gente y gritaban, camarada, camarada. Y dice que dijo, ¿serán los que vienen a rematar? ¿Será? Y dice que de repente escuchó el timbre de voz de ese que lo había llevado primero. Dice que llegó allí y le dijo, acá estoy. Y dice que vino, camarada, qué bueno que estás vivo. Dice que lo agarró, dice la batalla ha ido excelente, estamos ya ganando, te voy a llevar. Y lo levantó y lo llevó y lo puso encima de él y dice que corrió con él y él se desmayó. Inmediatamente ya había perdido tanta sangre, se desmayó y los llevó hasta un puesto de atención. Él despertó después de 2 días, ya la batalla había terminado, le habían amputado la pierna, se salvó y el rey de Inglaterra hizo una conmemoración especial a todos aquellos sobrevivientes de esa batalla y los mandó a llamar al palacio para entregarles una medalla especial. Pero este muchacho que se salvó se quedó pensando, ¿y dónde estará el camarada que tanto se preocupó por mí? Así que el día de la premiación se presentó sin su pierna y estaban todos ahí sin brazos, sin piernas, vendados, todo porque el rey iba a venir a darle las medallas, y miraba a ver si el camarada estaba vivo por ahí para agradecerle por lo que ha hecho con él. De repente dice que vio pasar una escolta de caballos y en medio de ellos un caballo blanco. Y él no se había fijado cuando de espaldas escucha la voz que le dijo, camarada. Y se voltea y mira, y el que estaba en el caballo blanco vestido de un traje de príncipe era el famoso camarada que lo había atendido. En la costumbre inglesa, los hijos de los reyes también van a las guerras. ¿Recuerdan ustedes cuando ocurrió la batalla de las Malvinas allá entre Argentina e Inglaterra? El hijo del rey, Jonathan, él volaba un avión y fue derribado allá porque él fue a pelear ahí. El príncipe, y estuvo 48 horas en el océano ahí y lo rescataron. Imagínense. Ahora este muchacho se quedó sorprendido que el mismo príncipe lo había salvado. Hermanos, con eso quiero terminar en esta mañana. Cristo vino como príncipe y señor de reyes del universo, vino aquí a este mundo, a lo más bajo. Se enlodó en esta batalla que nosotros tenemos aquí con el mal. Él vino aquí a buscar a lo que se había perdido. No le importó meterse en medio de la batalla. Y Él es nuestro mayor camarada, hermanos. Él nos llama a nosotros amigos y hermanos. Y nos pide a nosotros que nos preparemos para este momento muy especial. Hay poco tiempo que queda ahora sobre la humanidad. Quiero que leamos algo más que dice aquí. Miren, con esto quiero terminar. Todo aquel que cree en Cristo. Vamos a leer todos juntos. Todo aquel que cree en Cristo. Todo aquel que se sostiene en el poder protector del Salvador, resucitado, que ha sufrido la pena pronunciada contra el transgresor. Todo aquel que se resiste a la tentación y en medio de todo el mal, copia el patrón y el modelo dado en la vida de Cristo. Copia el patrón y el modelo dado en la vida de Cristo. ¿Cristo pecó o no pecó? Es algo que nosotros debemos buscar. Seguir los pasos de Cristo. ¿Podrá a través de la fe en el santuario expiatorio de Cristo llegar a ser participante de la naturaleza divina? Nos promete que vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué más dice? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo y de su concupiscencia. Todo el que por la fe obedece los mandamientos de Dios. Miren, aquí es importante que entendamos. Todo el que por la fe obedece los mandamientos de Dios, ¿alcanzará qué cosa? La condición de la impecabilidad en la que vivió Adán antes de su transgresión. ¿Se puede o no se puede, hermanos? Amén. ¿Será esto ya para el cielo, para la eternidad? No. Esto es antes. Si llegamos a esta condición, seremos sellados. Y la mejor forma, y quisiera preguntarle a ustedes, ¿ustedes están preparados?
La forma más fácil de saber si alguien está preparado es preguntarle al esposo o a la esposa, ¿verdad? Ellos saben más que cualquiera. Nosotros podemos engañarnos, pero si no estamos preparados, quiero invitarles esta mañana a ponerse de pie. El que quiera ponerse de pie y pedirle al Señor que por favor nos prepare. Que podamos entender el mensaje del santuario, que podamos entender el plan de redención que inició y que nosotros podamos un día ser sellados por el Señor, allí en el lugar santísimo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. ¿Podemos ponernos de rodillas para orar? Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia de Arlington. Te damos gracias, Señor, por tus líderes. Te damos gracias, Señor, por cada miembro que está aquí, Señor, que tiene en su corazón la intención de llevar tu mensaje, Señor, a un mundo que perece. Pero para eso sabemos, Señor, que debemos despertar. Señor, despiértanos a nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descender sobre nosotros. Que podamos cambiar y cambiar el rumbo, Señor, en nuestras vidas. Señor, así como Cristo le dijo a los discípulos, quédense allí hasta que reciban, Señor, el poder de lo alto. Te pedimos nosotros también, Señor, antes de salir, te pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Para que con el poder de lo alto, Señor, podamos alcanzar a un mundo que todavía no te conoce. Que podamos entender tus verdades, Señor. Tus caminos están en el santuario, como dice el salmista. Y como dijo David, Señor, en el santuario entendí todo esto. Ayúdanos, Señor, si todavía no hemos entendido el mensaje del santuario. Ayúdanos a entender, Señor, este plan de redención tan hermoso y maravilloso que tú dejaste, porque tú estás dando un poquito de tiempo más, Señor, para que nos salvemos. Qué maravilloso eres, Señor. Perdona, Señor, nuestra dejadez. Perdona el sueño que a veces, Señor, tenemos para las cosas de Dios. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí en esta mañana y que no olvidemos estas palabras que hemos estudiado. Gracias por el espíritu de profecía, Señor, por todas las palabras que fueron reveladas para nosotros para estos últimos tiempos. También te agradecemos por eso, Señor. Ayúdanos a leerlas, a escudriñarlas también, así como escudriñamos la Biblia. Ayúdanos a crecer, Señor, espiritualmente y también físicamente, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Y te pedimos, Señor, que cuando nuestros nombres se pasen, que podamos nosotros ser sellados también para vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto, Señor, y por su sangre y sin merecerlo. Amén.